Listo. Bien. Me gusta que recuerdes la relación con Borges, pero la verdad es que no pensé en Borges ni se me ocurrió que el comienzo de la novela tuviera algo que ver. Si bien es el comienzo de la Aleph es extraordinariamente lindo, aunque una vez Abelardo Castillo me dijo una cosa muy simpática y me dice, ¿viste el comienzo del Aleph? Le digo, sí, ¿qué pasa? Dice, bueno, mejor dicho está en el tango, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, su boca que era vía ya no me besa más. O sea, es probable que Borges haya pensado en ese tango al comenzar su relato. Eh, pero comparando con Aleph, ahora que traes el asunto, en el Aleph lo que no se ve, curiosamente, es... o sea, Borges, como narrador, ve la reliquia atroz de lo que deliciosamente fue Beatriz Viterbo. Pero lo que curiosamente nunca ve, y en un Aleph donde se ve todo, es cómo Beatriz Viterbo se acostaba con Carlos Argentino Danelli. No ve nada de eso. Ve las cartas increíbles, obscenas, precisas, pero no ve el coito. Fogwill, que era un malvado y un astuto, convierte eso en su texto Helpael, que es una colección de polvos, masturbaciones, eyaculaciones, drogas, vómitos, etcétera, etcétera. En un crimen japonés, primero no pensé en Borges, creo, pensé en Hamlet, claramente. Eh, y pensé en Hamlet porque desde hacía años que yo venía pensando en algo que me disgustaba de Hamlet, y era el modo facilongo con el que Shakespeare resuelve el tema de la identidad del asesino. Este, Uno puede pensar que Edipo Rey y Hamlet son dos obras de teatro que son el mismo asunto, protonovelas policiales. En el crimen japonés, ese poema de la madre, de los gansos, etcétera, etcétera, funciona del mismo modo que funciona la pregunta de la esfinge en Edipo Rey. Dispara el interrogante del protagonista y lo sume en la investigación o en la desgracia. En Edipo Rey, con el agravante de que si la respuesta al enigma era errónea, el sujeto pagaba con la vida. En mi novela, el Yutaka Tanaka paga con el gasto y la destrucción progresiva de su vida la imposibilidad de resolver el crimen, la identidad del asesino de su padre. En ese sentido, es una novela policial que suspende en el infinito las posibilidades de averiguar quién es el asesino. O sea, en algún sentido es una antinovela policial. Ujú. Ahora, dijiste, si no me equivoco, Carol, la palabra suspensión o algo por el estilo. Sí, es cierto, si escribo una novela de 500 páginas, obviamente que soy antiborgiano. Pero esta no es una novela borgiana, es una novela hamletiana donde el narrador se preocupa bastante decorosamente por narrar una construcción verosímil en un universo japonés, construir una especie de barroquismo completamente no japonés, ¿no? Porque está todo el tiempo trabajada la simulación, el ocultamiento. Hay mucho menos perversión japonesa que barroco conceptual. Y sí está la cuestión, que para mí sí completamente japonesa, del tiempo en el que transcurren las cosas. Mientras yo lo iba escribiendo, porque es un libro preciosista, yo escribía los capítulos y pensaba, hasta que es una preocupación mía, que no tiene que ver con el efecto del lector, pero sí es una idea que yo tengo respecto del lector, no va a soportarlo, ¿no? Me pasó con el absoluto,
Y me pasó ahora con un crimen japonés, donde yo decía, bueno, yo estoy estirando todas las escenas, elongándolas, ¿quién la va a aguantar? Y resulta que el que lo lee, la lee sin el menor problema, ¿no? O sea, es un problema de percepción. Pero sí es cierto que es un relato de tiempos demorados. Es un tiempo una novela de diferimientos narrativos y de postergación del efecto de la verdad, ¿no? Donde en Hamlet se produce la anagnórisis, es decir, el reconocimiento aristotélico y la expiación de la culpa, porque se monta una obra de teatro, el asesino claramente queda expuesto ante los ojos del príncipe Hamlet. Acá hay una serie de investigaciones rituales, continuadas, sucesivas, interminables, que no terminan en ningún reconocimiento. Les estoy adelantando un poquito el final de la novela, pero es una novela que apuesta a un sistema infinito. En ese sentido, sí, es barroca, es japonesa y es kafkiana, ¿no? Sí. Bueno, mirá, a mí me pareció genial, hasta ahora lo que leí, y te digo que la voy a seguir leyendo porque me encanta, porque estoy enganchadísima, porque quiero saber, ya sé que no va a pasar lo que quiero que pase, pero no me importa. Pero el otro día hablábamos con Carolina y yo le decía, me parece muy enciclopédica la novela, tiene mucha información. Digo, o sea, esto, a ver, charla íntima entre dos lectoras, ¿eh? ¿Qué cabeza que tiene este tipo? ¿Cuánta información? ¿Cuánto esto? Entonces Carolina tira esto de Borges y empezamos a hablar. Y digo, no, Goebbels me está reengañando. Entonces me pongo a leer y digo, esto es enciclopedia. Te juro, tenía ganas de buscar las palabritas en el diccionario a ver qué me decían y digo, no, me voy a quedar con que esto es una investigación. Entonces después me pongo a leer y aparte lo que tiene, que a mí me encanta, esto de que el relato va, tiene ritmo, te lleva, no se hace pesado, tiene información. Y a mí cuando son así me encantan. Y de golpe se corta con diálogos cotidianos. Por ejemplo, el típico comentario del velorio, que empiezan a criticar y a sacar el cuero. Ese tipo de cosas. Y entonces digo, me engañó Goebbels. Sigo, ¿no? Porque me engañó Goebbels. Entonces le presto atención al nombre del shogun, que es Ashikaga. Y digo, claro, ya está, listo. Ya está. Me Ashikagó Goebbels con esto. Porque, claro, yo digo, Dios mío, este hombre viajó por Japón y sacó un montón de información. Inclusive quedé como loca de toda esa descripción de los samuráis y la ropa y todo ese recorrido. Digo, qué maravilloso, qué es. No, pero bueno. Nada, me engañaste, Goebbels, me engañaste. No sé si me haces viajar a Japón. Sí, no sé si te voy a ilusionar o te voy a decepcionar, pero No. Ashikaga Takauji No me fue digas. un personaje realmente existente. Bueno, pero ves, lograste confundirme, porque ahora ya no sé qué puede ser lo inventado, qué puede ser lo real, o sea, ya ahora tampoco me interesa. Bien. O sea, quiero pero lo seguir con interesante la ahí historia. es Ese lo interesante, juego. más allá de que exista o que no exista, lo que queda sobrevolando es la decisión del escritor de elegir eso y no otra cosa también. Ahí Tal está. cual. Ahora me Tal acuerdo cual. que leyendo cosas sueltas sobre este libro, que me preparé, no leí el libro para la entrevista de hoy, pero sí entrevistas sobre el libro. Así que bueno, creo que uno de los títulos muy sugestivos es la idea del lector que rastrea el goce del escritor, o lo que le da placer al escritor. Me parece que ese tipo de decisiones que vos estás entendiendo, Marisa, como chistes o como lo del velorio, claro, ahí hablan, detrás de la escritura hay un tipo que se está cagando de risa inventando esto, para alguien que se va a cagar de risa leyéndolo también, ¿no? Tal Parece cual. que va por ahí. Y aparte llega un momento, son tantas palabras raras, mezcladas y todo, que viste que es como que te perdés y volvés a retomar porque querés llevar el hilo. O sea, y esa parte la verdad que es algo que me atrapa muchísimo porque a mí me pasa esto, ¿no? Que veo o sea, que la narración tiene un ritmo. Yo siempre digo que los libros lindos son esos libros que parece que vas en un botecito,
que tienen un ritmo, que te llevan, que te llevan. Y este libro en particular tiene eso, que te lleva y de golpe, ¡pah! ¿Viste? Aparecen esos comentarios, ese tipo de cosas que la verdad que a mí me encantan. Y bueno, ahora quiero saber cómo continúa la historia, Daniel. Más allá de que no va a haber respuestas de la Yoguna, evidentemente. ¿Cómo? No, perdón, ¿qué? No te escuché lo último. Que la Yoguna, digo, no nos va a dar la respuesta. Ya me dijiste final. La Yoguna, bueno, Bueno, basta. no, si querés, escoge tu propia aventura, vos podés Es decidir. genial, es genial. No, es genial, el recorrido, no, me encanta. La Yoguna. Yo tengo una sospecha. A ver, en Hamlet, la madre del príncipe, ¿fue cómplice de Claudio o no? Eso Claro, no lo resuelve Hamlet. claro. Sabemos que Claudio vertió veneno en la oreja del rey Hamlet. Pero es un enigma completamente incidental. En realidad, y también podemos pensar que un crimen japonés es mi apuesta crítica en contra de la novela policial que construye un mecanismo solo para develar un misterio completamente banal, ¿no? Jamás he entendido una sola novela policial y es increíble que yo me haya sentado a escribirla porque jamás entendí los mecanismos, los ocultamientos, esos pequeños secretos misteriosos, esas llaves ocultas y ese modo en que en el cuarto amarillo entra, no sé, una mano enguantada, esa pajería absolutamente estúpida, y al mismo tiempo ese mecanismo hiper sofisticado de sujetos completamente inteligentes. Pero digo, es como si fueran genios que se dedican a jugar al yo-yo. O sea, un artificio literario para un objeto secundario, que es la revelación de un misterio completamente carente de interés. Que después se deriva en el cine, ¿viste? Esos cambios donde creemos que el asesino es uno y después nos enteramos que el asesino es otro y nos entretenemos, o sea, nos sostenemos entre una boludez y otra. Porque me parece que en definitiva, porque siempre hay una parte nuestra que quiere saber. Nosotros sabemos que es ficción, pero Marisa quiere saber, porque nos pasa a todos, ¿no? Queremos saber si eso es verdad, es ficción. Y me parece que con el policial pasa un poco esto, ¿no? Queremos saber, queremos ver si somos tan sagaces como el detective. Ponernos ahí a jugar con eso. Con respecto a parodiar el género, hay un cuento de Conrado Nalet Roxlo que toma al padre Brown, se llama Nuevas Aventuras del Padre Brown, un cuento muy corto, 3-4 páginas. Justamente, no sé si alguien lo leyó. Bueno, el padre Brown hace unos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando uno piensa? Unos razonamientos que parecen muy cerrados. Termina diciendo que el tipo que estaba ahí decapitado se pensaba pájaro, se creía pájaro, tenía alma de pájaro, vio un espantapájaro, se espantó, se cayó arriba de una hoz y se murió. Y se va muy contento y dice, y usted, señor capitán de Scotland Yard, nunca lo podría haber resuelto, y se va. Y es maravilloso porque cumple con todas las cuestiones del género policial de enigma, pero llega, como decís vos, Daniel, llega a un lugar que tanto podría haber sido ese como cualquier otro, digamos. Digamos, ¿importa la novela policial o el relato policial o el relato de enigma cuando hay algo del sujeto puesto en juego, no el mero mecanismo, me parece? Es decir, puede ser que hay gente que lee policiales uno detrás de otro y les encanta el mecanismo. Estoy hablando del policial inglés, ya no el policial negro, que es otro asunto, ¿no? A mí no me importó. O sea, tengo dos respuestas. Una para Marisa. ¿Quién mató al padre de Yutaka Tanaka? Lo maté yo para poder escribir una novela. Bien. Y la otra no sé qué era lo que iba a decir y me olvidé. Me parece que un libro importa cuando uno transita no un enigma banal o un entretenimiento. Es decir, cuando un libro que a uno le importa, lo cual no quiere decir que uno no lea libros solo por distraerse, ¿no? Cuando uno se hace uno u otro respecto del protagonista y sus peripecias, y cuando uno atraviesa
la sustancia del tiempo que discurre en el relato y uno sale y se convierte junto con el protagonista en otra cosa, es decir, cuando la lectura deja marca, cuando la lectura deja huella. Por eso esto que vos decías, Ulises, es una frase que dije por ahí, lo de cómo se vincula un lector. Era una pregunta que yo me venía haciendo. Y le respondí, una amiga mía empezó a escribir una novela y siempre me rompía los huevos diciendo, pero ¿a quién le va a interesar esto? ¿A quién le va a interesar esto? ¿A quién le va a interesar esto? Y me llamaba 25 veces por día, además yo me puse a corregírsela y no terminaba más, porque se la mandaba a escribir toda de nuevo, leía páginas y páginas. El libro se transformó 10 veces. Y un día iba caminando ya completamente enroscado con sus preocupaciones y de golpe la llamé y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué lector se encuentra uno? El lector es un detective. El lector lo que busca son los rastros del placer del escritor. Donde los encuentra, husmea, es un rastreador más que un detective. Donde ve las huellas de ese placer, sigue el libro, porque lo toma. Bueno, me das pie. Bueno, termina la idea y después tomo el pie que diste. Claro, porque es una lectura moral también, esa. Porque uno puede, yo digo, lee el placer, pero también puede leer la vanidad del autor, el exhibicionismo del autor, el narcisismo, la impostación, digo, hay infinidad de... Eso es algo que, digo, hace años que yo vengo dándole vuelta y nunca termino de resolver. ¿Cuál es la figura del yo que trasunta un libro? Para dar un ejemplo completamente banal, siempre doy el mismo. Había un escritor que, como ya falleció, no voy a nombrarlo, que en varias novelas, permítanme que sea grosero, en varias novelas había siempre transformaciones de la misma escena. Y un día me lo encuentro y le digo, che, XXX, ¿cómo haces para que en todas las novelas te chupen la pija? ¿No? Había otro cuyos personajes, en una de las novelas también, aparecía un protagonista que andaba en Partusa. Hola. Sí. Ah, perdón, porque me había entrado un WhatsApp y mientras les hablaba... Dale. Ay, me equivoqué, ahora se lo mandé... Perdón, un segundo. Dale. Bien, bueno, yo, mientras vos pensás, por ahí el resto me puede ayudar un cachito. Pensaba en esto de que el lector es un rastreador, es un detective de los placeres del escritor, ¿no? Y pensando en lo poquito que yo leí tuyo, que bueno, debe haber alguien que haya leído tu obra completa, lamentablemente no es mi caso, no. Pero puedo llegar a suponer algunos placeres tuyos o placeres de escritor que pueden llegar a suceder en algunos libros, y es esto de compararte sin querer queriendo o a propósito con escritores como son Kafka, por ejemplo, en El hijo judío, ¿no? Diciendo, bueno, por ejemplo, yo quise ser Kafka, dijiste en una entrevista, yo quise ser Kafka en El hijo judío. O por ejemplo, esto que decís de el escritor fracasado y pensar en arte. Bueno, El hijo judío, yo cambié rotundamente de tema, yo no sé si vos querías cerrar lo que estabas hablando. No, ir correr. Pero me ponía a pensar en toda la literatura del yo o literatura de autoficción o como le quieras llamar, ¿no? Y me ponía a pensar principalmente en lo hiperbólico, ¿no? Que tiene tu obra en general, ¿no? Sobre todo en estos textos que son
autoficción, como es Derrumbe. No vamos a volver a hablar de Derrumbe, pues ya hablamos, pero bueno, hay una imagen hiperbólica de ese narrador ultra sufriente, ultra victimizado, ya al borde bueno, basta, calmate un poco, ¿no? Y por otro lado también tenemos a el hijo judío, que es la historia de un niño con la relación con su padre, ¿no? Y ahí vos haces una comparación con Kafka, inclusive llegás a decir que vos tuviste un peor padre que Kafka. Claro. Pero, ¿no será mucho? No, ¿por qué? Y hay gente que tuvo padres mucho peores que el mío. Seguro. ¿Por qué? ¿Cuál es? El peor padre es el que asesina a su hijo, claramente. Seguro. De ahí para atrás hay gradaciones. Está el violento, está el psicópata, está el sádico, está el violador. El de Kafka, por lo que se lee en Carta al Padre, era simplemente un señor relativamente bruto, muy ocupado en ganar plata, prejuicioso, tal vez un poco racista, que no entendía bien quién carajo era ese hijo flaco, con preocupaciones intelectuales, vegetariano, que no se casaba, que no ganaba plata, que escribía cosas que a él ni entendía ni le importaban. Nada que no forme parte del costumbrismo del vínculo entre padre e hijo. Lo que, digo, el trabajo, a ver, cuando yo me siento a escribir El hijo judío, primero no estaba pensando en nada, me siento a escribir El hijo judío de golpe, arrebatado por la misma sensación que de Derrumbe, pero en otro orden de cosas, de que si yo no me sentaba a escribir, no había manera de que soportara la realidad de mi vida en esos momentos, ¿no? Porque yo me siento a escribir El hijo judío, no sé, mi padre murió hace 2 años, me senté a escribirlo hace 3. Y mi padre estaba enfermo desde el 2011. O sea, eran 8 años de padecimiento suyo y de toda la familia, con su progresiva decrepitud, con sus urgencias médicas, con la señora que secaban los huevos, con la plata que había que poner, con las peleas, con las obras sociales, y además con la evidencia constante de que el trabajo de sostén de mi padre era a la larga inútil. Porque una cosa es criar un niño que la gente sabe, lo cría y espera que crezca y que sea feliz en la vida o que alcance sus metas, etcétera, etcétera. Y otra cosa es cuidar a una persona que se va convirtiendo lentamente en un bebé decrépito y que no tiene vuelta. Bien. Ahora, en relación a Kafka, yo estaba escribiendo el libro y sentía que me faltaba un texto con el cual vincularme, que yo necesitaba leer algo y no sabía qué era. Yo iba escribiendo el libro, digo, Kafka me aparece cuando yo voy por la página 50, no sé, y de golpe digo, es la carta al padre. Y con la carta al padre, yo tuve un vínculo cambiante. Yo no sé cuándo fue la última vez que había leído antes de leerla para escribir El hijo judío. Pero era un texto con el cual yo primero tenía un vínculo de identificación fuerte, ¿no? Como todo hijo, pero cuya verdad, entre comillas, del texto se había puesto en cuestión para mí cuando yo fui padre, porque siempre los padres son un horror para sus hijos, en mayor o menor medida. Siempre el único modo de diferenciarse de un hijo es no amar absolutamente a su padre, es plantear una diferencia, una distinción de personalidad, de éticas, de estéticas, de punto de vista, de temporalidades, ¿no? Porque uno escucha, no sé, Brahms, supongamos, y el hijo escucha, qué sé yo, Rodrigo, no sé, cualquier cosa, no tiene la menor importancia. Bien, cuando yo releo la carta al padre, lo que me resulta evidente es que Kafka
interpela a su padre desde una posición en el fondo infantil, porque él mismo no ha sido padre, y no pudo saber, y eso es parte del orden de la pura experiencia, no pudo saber que eso era inevitable que ocurriera. Por lo tanto, su interpelación, además de ser en algún sentido perversa, es incompleta. La Carta al Padre es un texto extraordinario, porque es un argumento legal. Y eso me llevó a otro asunto, que era la abogacía y el pilpul, ¿no? El pilpul es una técnica de discusión de los textos religiosos de la tradición judía, donde se pone en cuestión la verdad de Dios. Dos sujetos ponen en cuestión la verdad de Dios. Y que es el mismo procedimiento para reconstruir una verdad que ocurre en los juicios, donde está el fiscal y el abogado defensor. Bien, yo no sé qué es anterior, no sé cuándo se constituyó como profesión la abogacía, no sé si el pilpul es una apropiación del sistema de la abogacía para la práctica religiosa judía o la abogacía nace del pilpul, no tengo la menor idea, es una práctica medieval. Llamé a un par de rabinos para que me hablaran de eso, no tenían la menor idea. Pero la Carta al Padre es también un texto de pilpul porque Kafka alega contra su padre y en las páginas finales le da fingidamente la voz al padre para que se defienda y lo ataque. ¿Y qué hace ese padre inventado por Kafka? Lo trata al hijo como una basura. O sea, Kafka opera sobre la presunta acusación de su padre como si supiera qué es lo que le diría su padre, con una prosa brillante. El padre de Kafka era un animal. No había ninguna manera de que pudiera hacer eso. Y la propia operación que yo denuncio como buen ex periodista es que Kafka hace una operación perversa. En vez de darle la carta al padre, a su padre se le da a la madre para que se la dé al padre. Entonces digo, ¿por qué hace esto? Para que la madre, o sea, como buen edipito, se la da a la madre para que se la pase al padre, no para que la madre se la pase al padre, para que la madre lo lea y entienda con qué clase de pelotudo se casó. Tal cual. Bien. No sé si respondo a tu pregunta. Ahora, en relación a que vos decías el cotejo con Kafka, si es mejor o peor. Escuché como entraste lo que dijiste último porque tengo interferencia con el micrófono. No, porque vos me preguntaste, no sé qué me dijiste sobre las figuras de los otros autores, la competencia, la comparación. Pero no importa. Sí, no, yo te preguntaba, digo, bueno, esto de querer ser, esto dicho por vos, o sea, querer ser Kafka o ponerte en ese espacio de, bueno, yo tuve un peor padre, ¿no? Todos más o menos conocemos la historia de Kafka, ¿no? Sin embargo, obviamente tu realidad ha sido bastante distinta, digo, te pudo apoyar o que no le molestara, digo, que te pudieras dedicar a la escritura, que es algo que supiste casi en tus primeros años. Sí, es cierto que, mirá, yo trabajé el hijo judío como en 3 instancias. En la primera era un texto muy ligado al enojo. Ya había terminado una primera versión, que era la tercera parte de lo que es ahora. La distribuí entre algunos integrantes de mi familia y lo que primero me dijeron era eso, marcaron que era todo enojo y que no había ninguna relación afectiva. Luego me dijeron también que trataban mal a mi madre, porque yo estaba enojado con mi madre. Digo, era un ajuste de cuentas con mi pasado el libro. Entonces trabajé eso y me di cuenta de que el libro no podía salir publicado si yo no construía una especie de sistema equilibrado donde entre enojo y amor y deseo de reconciliación y perdón, ¿no?
Porque en el fondo el libro dice, es todo doloroso, está revisado y está perdonado. De hecho, esto es una infidencia. Cuando yo publiqué el libro, mi madre me llama llorando y me dice, perdóname, hijito, perdóname por no haber sido mejor. Y lo que pasa es que yo le tenía mucho miedo a tu papá. Y yo le dije, pero mamá, estoy hablando de cosas de hace un montón de tiempo, olvídate. No hay nada de esto en el presente. Y luego, y esto, después de que publiqué el libro, yo seguí escribiendo cosas. Pero el libro ya estaba publicado. Como no se agotó la primera edición, no lo reimprimieron y esas cosas no se incluyeron. Entre ellas, yo había decidido cerrar el libro antes de que mi padre se muriera. No para que lo leyera, porque no podía leer, sino porque no quería asomarme a la muerte de mi padre. Pero la muerte de mi padre ocurrió y yo también escribí sobre eso y sobre su inminencia. Y no salió acá en Argentina, pero salió en una edición en España. O sea que si alguna vez llegan a publicarlo, podrán acceder a la versión actualizada, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿cómo se llama esa parte? No, está en El hijo judío, es el mismo libro, solo que tiene unas 15, 20 o 30 páginas. Ya entendí. Sí. Pero hay algo que quería decir, que va desde la pregunta de Carol sobre el misterio de esa frase poética, ¿no? El haiku, el enigma. Y me parece que hay algo donde El hijo judío, un crimen japonés, y otro libro que saqué antes, que se llama Enana Blanca, une los libros, que es una lectura sobre el sentido, que es la lectura sobre el sentido la que precipita la escritura y precipita los acontecimientos. En El hijo judío se lee la propia vida y en lo que el niño siente como desafecto paterno como una posición arbitraria o enojosa en la cual el niño no entiende cuál es la gramática adulta, la construcción retórica y el dispositivo que poseen los adultos y que el niño no conoce, al que no accede, y por el cual, si accediera, podría ganarse el afecto paterno. En un crimen japonés, la madre le dice una frase poética enigmática y el Yutaka Tanaka da vueltas, la interpreta, pero el sentido nunca se le vuelve claro. O hay intuiciones de sentido, pero nunca terminan. Y en Ana Blanca, donde aparece un personaje que después aparece en un crimen japonés, Lun Peng, en Enana Blanca, un astrónomo chino escribe un poema de amor a su amante. La amante se despía del primer ministro y eunuco del emperador de la China. Y el eunuco lee ese poema, lo lee como un texto conspiratorio y somete a los peores de los tormentos al astrónomo. ¿No? Que digamos, la demencia propia de la interpretación sin interrupción, si queremos. Es la falla en la interpretación la que produce la continuidad del sentido. Que eso está, por otra parte, en un autor que no deja de gustarme, que es Nabokov, en Pálido Fuego, donde un crítico de un país imaginario que se llama Sembla, lee el poema de un viejo escritor casi jubilado que se llama John Shade, es decir, Juan Sombra, y cree que ese poema es una obra en clave que habla de su propia vida, la del crítico. Y lo persigue al poeta y lo va a comer y es exuberante y la mujer no lo aguanta más, la mujer del poeta. Porque además el crítico es homosexual, o sea, es baboso, es cargoso. Bueno, es un libro extraordinario.
Pero hay algo donde lo que no termina de decirse es lo que construye la posibilidad de continuar la escritura. Sí, hay algo ahí. Vos hace un rato decías algo del libro como un ajuste de cuentas. Perdón, Ulises, disculpa. Se va a Sabés cortar. que falta un minutito para que se corte, así que bueno. Cortar la grabación, Caro, porque vos tenés ahí el play. Dale, cortemos y retomamos, ahora.